Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Valencia, yo soy educadora popular del PREICFES del Centro, uno de los procesos que articula la Coordinadora de Procesos de Educación Popular. Y de parte de la coordinadora les doy la bienvenida a todas y a todos a esto que es la tercera sesión de nuestra escuela de nuevas educadoras populares. Antes que nada, yo los invito a que se pasen por las redes de la coordinadora en nuestro blog de WordPress, que acá anoté, no sé si se ve bien, cpeducacionpopularenlucha.wordpress.com. Encuentran todas las ediciones de nuestro boletín Educándonos. Les recomiendo especialmente la edición número 28, donde publicamos un artículo sobre la historia de la educación popular. Y también los invito a nuestro canal de YouTube, donde subimos las dos anteriores sesiones de la escuela y donde vamos a publicar esta una vez la terminemos. Esta tercera sesión sobre los retos de la educación en Colombia, los retos actuales, completa el ciclo que inició con la primera sesión en la que dialogamos con el educador popular Marco Raúl Mejía, de la mano de él, sobre la educación popular y las nuevas tecnologías, y que luego continuamos en diálogo con el también educador popular y compañero mío del PIB del Centro, Juan José Mariño, sobre la construcción de lo comunitario en tiempos de pandemia. Si bien creemos que esta realidad de la pandemia ha traído nuevos matices a lo que es la discusión de la educación en Colombia, como son la virtualidad, la conectividad y la falta de conectividad de muchos estudiantes y educadores en muchísimos territorios de Colombia, la duración de la jornada escolar, la metodología de esta jornada escolar, este proceso de transformación social a través de la educación va más allá de la pandemia y antecede el COVID, el coronavirus, y enmarca muchas reflexiones e ideas sobre todas las formas que hay de hacer escuela y de ser maestro y de ser estudiante. En este sentido, yo rescato ese planteamiento que nos hizo Marco Raúl en la primera sesión, tremendo de, por suerte llegó el coronavirus para visualizar la problemática de la educación, y lo traigo a colación para iniciar la discusión que tenemos para hoy de los nuevos retos de la educación en Colombia, en la que contamos afortunadamente con nuestras invitadas Ana María Guzmán y Marta Doris Rincón, educadoras populares y docentes de bachillerato y primaria respectivamente, y las invito para que nos cuenten desde su experiencia cuáles son estos retos, que nos ayuden a identificarlos y un poco a iniciar así esta discusión. Así que bienvenidas. Gracias, buenas tardes para todas y para todos. Mi nombre es Marta Rincón. Yo fui invitada cordialmente por las compañeras y compañeros de la Escuela de Nuevas Educadoras y Educadores Populares en Lucha, ahora en línea, por esos tiempos de pandemia, a contar un poco también cómo ha sido desde nuestra experiencia como educadores del distrito y educadoras la situación por la que la que hemos vivido a raíz de el tiempo de aislamiento y de cuarentena debido a la emergencia del COVID-19. Bueno, yo sé que para todos es sabido el contexto, la situación por la que hemos estado pasando este tiempo, pero sin embargo me parece importante hacer un pequeño recorrido de esta situación. A nosotros los docentes, las docentes del distrito, se nos avisa el día 13 de marzo que debemos estar al día siguiente en las instituciones, en los colegios, porque debemos preparar un trabajo previendo una posible cuarentena. Esa fue la única instrucción que recibimos de la Secretaría de Educación y eso nos llevó a que hiciéramos un trabajo sin ningún tipo de conciencia
ni de planeación de la situación a la que nos íbamos a enfrentar durante este tiempo. Es más, pensábamos que era una situación de un mes y no este tiempo de aislamiento que llevamos. Cuando yo digo que no teníamos la conciencia, creo que medianamente nosotros sospechábamos, teníamos idea de lo que iba a pasar, porque ya venía la experiencia en otros países. Pero tal vez no alcanzamos a dimensionar o no nos dimos cuenta lo que se nos venía, o pensábamos que esto iba a ser lo mismo, seguir en clases, pero desde la casa, y que los chicos, que los niños y las niñas, iban a poder acceder totalmente a los mecanismos que nosotros eligiéramos para poder hacer esta situación. Bueno, entonces en ese desconocimiento, las maestras y los maestros empezamos a escribir unas guías de 10, 20, 30 puntos, porque nos dijeron, esto es trabajo como para 2 semanas. Y cada uno de nosotros, en mi caso soy maestra de primaria, soy la encargada del área de sociales, y nos organizamos con los otros docentes que rotamos y cada uno hizo lo mismo, un punto de 10, 20, una guía de 10, 20 puntos, desconsiderando un poco la situación por la que estaban pasando o la que iban a empezar a pasar los estudiantes. Entonces, después de eso, pues nos dimos cuenta que la gente nosotros no nos comunicábamos con las comunidades educativas. O sea, nuestra relación con los padres y las madres era buenos días a las 6:15 de la mañana, buenas tardes a las 12:15 del día. Y de ahí no trascendía nuestra relación con ellos y con ellas. Entonces, empezar a ver cómo nos comunicábamos fue el primer desafío. Empezar a ver que nosotros no conocíamos, tengamos en cuenta que era marzo, ¿no? Pero nosotros no conocíamos a las familias de nuestros estudiantes. Entonces, empezar a buscar las estrategias. Pensábamos que colgarlo en la página del colegio iba a ser suficiente, cosa que no fue cierta porque pues hemos notado de parte no solamente de los estudiantes, las estudiantes, ni de la familia, sino también nosotros como docentes, pues el analfabetismo digital que había. Entonces, muchos no podían acceder a esas guías. Y lo que hicieron fue los internet del barrio, pues apoyarnos en eso, pero en medio de ese apoyo, pues eso también generó un caos, porque eran guías diferentes para cada curso desde primera infancia a noveno en el colegio donde trabajo yo. Es que es la institución educativa distrital Villamar, en el barrio Villa Gloria, en Ciudad Bolívar. Después ya vimos que era la única opción que teníamos para arrancar ya, y frente a la presión también que empezamos a sentir de Secretaría de Educación de evidencia del trabajo que estábamos haciendo, entonces fue el WhatsApp. Y sí, efectivamente el WhatsApp es la vía de comunicación más popular que existe, pero no necesariamente la más efectiva y mucho menos la más afectiva, pues por lo menos de comienzo no fue así. Entonces ya empieza uno la angustia, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y si el trabajo iba a trascender de entregar y recibir información. Entonces ahí viene la primera reflexión que le llega a uno en ese momento, y es decir, ¿cómo va a ser la circulación de conocimiento? Porque imaginarse un escenario de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, era casi que una utopía, ¿no? Y sin embargo, no todos entramos en esa tónica, sino en la tónica de que hay que mandar, hay que enviar, y que ellos nos envíen, nos envíen, nos envíen. ¿Para qué? No sé, pero hay que enviar y que nos envíen. Entonces ya nos dimos cuenta que a la gente efectivamente no les está llegando el mensaje. Tenemos unos problemas de comprensión lectora bastante fuertes en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestras familias. Y entonces fue entender que enviar una guía o enviar un link o un PDF, un Word, cuando hay unos celulares que no tienen eso o que los papás no saben cómo descargarlo, pues no iba a ser suficiente. Entonces hasta ahí el tema académico.
y empezamos a mirar alternativas, ¿no? Entonces, cómo hacerles llegar guías impresas a algunos, el miedo que teníamos de salir, hay que reconocerlo, el miedo que teníamos las docentes de salir, de llegar a los barrios, de llegar al colegio, de tomar transporte público. Y entonces empiezan las angustias después, ¿no? Profe, no tengo para el internet, profe, no tengo para la impresión, profe, no tengo sino 2.000 pesos para cargarle datos, nos vemos, ¿hasta cuándo me da plazo para entregarle la guía? Una semana, 15 días. Listo, profe, yo en 15 días me busco la plata para otra vez conectarme. Entonces ya nos dimos cuenta que por ahí no iba a ser la situación. Y entonces empieza la gente a contar, pues al inicio la idea romántica de la cuarentena, ¿no? Vamos a estar todos en familia, vamos a estar juntos, vamos a hacer muchas cosas. Incluso las familias con las necesidades más precarias se soñaron que iban a hacer cosas bonitas. Cuando a las semanas se empiezan a acabar los mercados, se empiezan a acabar los ingresos en las familias, pues ya el romance empieza a caer. Y la gente, pues en medio de las mentiras, ¿no? De que les iban a llegar los subsidios, que le iba a llegar los aportes de familias en acción, los mercados, etcétera. Pues para algunos compañeros y compañeras docentes, con todo respeto, pues les era indiferente la situación, pero muchos de nosotros y nosotras sí empezamos a cuestionarnos, bueno, ¿y nosotros cuál va a ser entonces el papel que vamos a jugar acá, aparte de los que envían guías? ¿Cuál va a ser cómo vamos a enfrentar esta situación y cómo la vamos a acompañar? ¿Sí? Entonces, por un lado nos dimos cuenta que si no empezábamos a mover la solidaridad entre nosotros, esto no iba a funcionar, ¿sí? Y que seguramente íbamos a ser sujetos de contención con las familias, con los niños y las niñas. Yo voy a hablar un poco de la experiencia de la primaria, la otra compañera va a hablar de la experiencia de secundaria, que son dos escenarios muy diferentes, muy diferentes. Entonces, alrededor de eso, muchos grupos de maestras y maestros en los colegios empezamos a organizar colectas, fondos con nuestros compañeros y compañeras. Y logramos hasta la fecha, afortunadamente, mantener o sea, aprendimos que era un flyer, porque no sabíamos que era eso. Aprendimos que había una vaina que llamaba Neki, otra que llamaba Biplata, y que por ahí podíamos, por la razón que fuera, llegar a algunas personas. ¿A qué me refiero por la razón que fuera? Algunas personas lo hicieron por un acto de solidaridad, un acto de comprender, de ponerse, de empatía en la situación del otro. Otros seguramente un acto de caridad. Otros un acto de empezar como a lavar conciencias, ¿no? Yo tengo en mi casa para hacer las 20.000 recetas y para ver todas las series de Netflix, pero hay gente que no la está pasando tan bien. La situación que sea, no importa. Nosotros aprendimos a aprovecharla. Y en ese aprendimos a aprovecharla, pues nos tocó organizarnos, a canalizar los recursos, a mirar qué era lo que comía la gente en sus casas. Y entonces ahí empiezan a decir, pues pucha, pues uno está en la educación en contexto, pero la práctica no es tan cierta, porque si yo ni siquiera sé cómo es la dinámica familiar en las casas de los y las estudiantes, pues cuál educación en contexto. Y sobre todo nosotros quienes somos también educadoras populares, que intentamos llevar el ejercicio de educación popular al aula tradicional. Pues creo que esa era una oportunidad para aprovechar y empezar a capitalizar o empezar a trasladar el modelo de educación popular a la escuela. Un modelo que no ha sido fácil porque nosotros pues también nos regimos por un modelo pedagógico institucional, por una malla curricular y en algunas escuelas, en algunos colegios por la imposición de las orientaciones institucionales del colegio, de las directivas, frente a cómo se debe desarrollar el trabajo. Entonces, esto sí creo que podríamos decir que es una ganancia bien importante de este momento. Hemos ganado, o sea, quienes no han aprovechado, los maestros y las maestras que no han aprovechado este momento para empoderarse con sus territorios y con sus poblaciones, la verdad lo único que han hecho es estar en su casa
alguien me decía alguna vez, dándole cumplimiento. Le cumplo diciéndole que estoy haciendo un trabajo de retroalimentación o de envío de documentación. Le cumplo, pero le miento, porque no estamos siquiera intentando acercarnos a un proceso de educación que en estos momentos tiene tantos escenarios tan valiosos para usar, como es el territorio, la familia, el contexto y la situación nacional o mundial de la pandemia. ¿Cómo es un poco el balance a junio? En estos momentos nosotros estamos en receso escolar. Empezamos el viernes de la semana pasada los docentes y los estudiantes ya van por la segunda semana de receso escolar. ¿Cuáles han sido finalmente las formas como pudimos llegar? El WhatsApp pues fue la única alternativa real. Yo tengo un grupo de 35 estudiantes y en ese grupo de 35 estudiantes he logrado que 17 se conecten a plataformas digitales, porque en las solidaridades que nosotros recibimos, también recibimos apoyo a la conectividad. Entonces, hacemos una carga semanal para Claro de 5.900, para Movistar y Tigo de 5.100. Eso es un paquete semanal que permite acceso a redes sociales, a minutos y a 1 giga, si no estoy mal. Entonces, alguien podrá decir, caímos en el asistencialismo. Yo creo que tuvimos fue que caer en asumir las responsabilidades que el Estado ha negado a las poblaciones. Tenemos una exigencia, bueno, eso lo hablaremos más adelante del tema de la renta básica, pero alguien tiene que asumir, o sea, con lamentarnos todos todo el tiempo de lo que pudo suceder y no ha sucedido, pues no avanzamos en nada. Entonces, eso para los estudiantes que pudieron conectarse. Para los otros, a los maestros y a las maestras comprometidos con esto, nos implicó desplazarnos a los barrios, ¿sí? Entender que el miedo no se podía apoderar de nosotros, que alguien tenía que llegar a las comunidades. Y así logramos, bueno, yo estoy en un colegio donde el rector ha sido muy efectivo y muy afectivo con la situación, y el recurso que me habla el Ministerio de Educación se ha invertido efectivamente en kit para los chicos, porque les poníamos, digamos, en medio de todas esas cosas bonitas y románticas que nos imaginábamos al comienzo, decíamos, elabora de forma creativa el sistema circulatorio. Profe, ¿y cómo puede ser de forma creativa? No sé, plastilina, témpera, elementos reciclables. Profe, pues que no tengo pintura. Profe, pero es que no tengo pegante. Profe, pero es que no tengo plastilina. Entonces fue empezar a entender que o la gente o comía o cumplía. Y no podíamos ser nosotros tan miserables, porque es que sí he visto comportamientos miserables en algunos maestros y maestras, y la palabra es muy fuerte y es muy fea, pero es muy cierta, de que no importa lo que esté pasando, usted me cumple. Y si usted no me cumple, pues va a perder el año. Que es una discusión pues que estamos esperando también la orientación del Ministerio de Educación, si hay promoción automática, si las instituciones vamos a tener autonomía, qué va a pasar con los chicos que nunca se pudieron conectar, qué va a pasar con los chicos que todo el tiempo, o sea, llevan 3 meses solos en la casa porque los papás, así sean cumpliendo la norma, tienen que salir a buscárselo de la papa. Entonces, fue encontrar, poder llegar con guías físicas a la gente, y eso nos implicó desplazamiento. Fue a que las mamás, los papás, los cuidadores y nosotros y los mismos niños y niñas aprendieran a usar herramientas digitales. Fue usar el teléfono, los minutos, nuestro internet, todo para cuando un niño ya no podía más y que la mamá le decía a uno, profe, fulanita, menganita, ya no quiere saber más de eso, ya quiere volver al colegio, pues tome el teléfono y llame. Y creo que ese es uno de los componentes bien bonitos de la educación popular que hemos podido llevar a la escuela, y es la fraternidad en contexto. O sea, no es lo mismo la maestra o el maestro que en clase es afectivo con sus estudiantes, al maestro o la maestra que entiende por lo que está pasando y hace una comunión, ¿no? una comunidad con los papás y las mamás. Y ha sido tan así esa comunidad que hace unos días que tuvimos un paro virtual los docentes del distrito,
La solidaridad de ellos fue tremenda y nos decían, profe, y si nos toca salir con ustedes, salimos. Y ese trabajo político con los papás y las mamás y los cuidadores, hasta ahora no lo habíamos hecho. Aparte de fijar un cartel en la puerta, no se había hecho. Entonces, ha sido un moverse entre diferentes situaciones, o sea, entre la situación romántica ideal, entre la aterrizada real, pero también en la exploración de mirar. Porque también quejarnos todo el tiempo de lo que está pasando, pues no es la alternativa. Pero decir que acá no está pasando nada y que un año más no, eso no importa y que no se importa. Se importa para la historia de vida. Yo tengo una hija preadolescente y ella siente que ha sido un año vacío en su vida. Y seguramente muchos niños, niñas y adolescentes lo estarán sintiendo así. Entonces, creo que ha sido una construcción interesante. Creo que ha llegado momentos en que nos hemos desbordado, en que hemos sentido que ya no vamos a poder más física y emocionalmente, porque eso nos ha implicado jornadas de 10 horas al frente de las pantallas. Y emocionalmente decir, esto ya no, o sea, no, ¿qué hace uno con tantas necesidades de la gente? Y uno simplemente desde la comodidad de su casa dándole enter al computador. Por ahora yo pues dejaría hasta aquí, perdón, como haciendo un contexto de lo que ha sido para nosotros esta experiencia desde lo práctico y desde lo emocional. Y pues en la siguiente intervención ya es como lo que creemos nosotros que va a pasar, no solamente en este segundo semestre, sino cuando volvamos a la escuela, cómo creemos que vamos a volver. Gracias. Bueno, entonces, muchas gracias, Marta, por contarnos tu experiencia. La verdad, bastante interesante, chocante, conmovedora, etcétera, etcétera. Luego hablaremos más sobre eso. Por ahora escucharemos entonces la experiencia de Ana, que ha sido en bachillerato. Entonces, Ana, te invitamos a que cuentes tu parte de cómo ha sido estos retos actuales a partir de la pandemia. Vale, buenas tardes. Yo soy Ana María, soy maestra en una escuela, soy maestra de secundaria en una escuela pública en Bosa. Y bueno, yo primero agradecer la invitación y luego pues partir como de un principio, ¿no? Y es que como educadoras, pensándonos como educadoras populares, pues tenemos como que la certeza de creer que toda lectura que hagamos sobre la realidad tiene que ser una lectura crítica que nos incluya a nosotras, ¿no? Es decir, que el hecho de ser educadoras no puede pasar por hacer una mirada como en blanco y negro de la situación y salvar, digamos, nuestro lugar allí, sino por el contrario, eh, justamente situarnos en la circunstancia y poder hacer una mirada también, abstraernos de la misma circunstancia y poder hacer una mirada al respecto. Luego, como con ese principio, pues entonces yo tengo una lectura como de la experiencia que hemos tenido en estos meses. Creo que Marta ha hecho ya un contexto, las cosas particulares de las que ha hablado Marta, yo creo que son las generalidades que han sucedido en todas las escuelas públicas, populares, en nuestros sectores. Es decir, claramente estos problemas de conectividad, estos problemas de comunicación, esta evidencia fáctica de los grandes problemas de desigualdad que tenemos en el país, pues claramente vuelve y nos toca a nosotros, a los sectores populares, ¿no? No es lo mismo, digamos, la escuela y los procesos de enseñanza y aprendizaje, la educación misma en los contextos de élite que luego en nuestras escuelas, ¿no? No pasan empezando por el proceso por la dificultad de la conectividad, pero de ahí para allá pues hay una cantidad de cosas que matizan, digamos, esa gran brecha, que yo no digo que es una brecha digital, sino es una brecha
económica, es un problema de clase, efectivamente, de clase social, así que aquí una vez más el reflejo de la lucha de clases, insisto yo, que está presente. Y en ese panorama, pues entonces lo que hay que decir sobre lo que nos pasó a nosotros particularmente y a nosotras es que en esa lectura que yo he venido haciendo, primero decir que para mí, tal como lo afirmaba Marta, hay como dos momentos por los que hemos pasado. El primero que es el llamado a la emergencia y entonces hay una reacción nuestra en las instituciones que fue una reacción apresurada. Creo yo que hoy con el paso de los días podemos decir que fue una reacción muy apresurada, inmediata, que intentó dar respuesta. Y bueno, no quiero decir con eso que esté mal esa respuesta apresurada, pero pues además por lo que planteaba Marta, ¿no? Finalmente era como la idea que íbamos a estar dos semanas solamente, como que generemos unas actividades ahí que contengan, digamos, como la emergencia de estas 2 semanas y ya. Luego nos encontramos con que esto no era así, pero creo que eso apresurado de la reacción también nos impidió darnos tiempo a nosotros y a nosotras, así como a los y las estudiantes, de vivir el miedo, la angustia y el choque mismo de lo que implica todo esto, ¿no? Entonces, como que, digamos, en medio de la excepcionalidad, entonces, es decir, la excepcionalidad es la interrupción del tiempo productivo y casi que eso es impensable en el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Y en la sociedad que en la que venimos estando. Entonces luego como que la inactividad es imposible, entonces hay que reaccionar en lo inmediato y entonces aquí es donde nos botamos a generar primero el ejercicio de la conexión, a revisar cómo estamos todos y todas, incluso nosotros como maestros y maestras en términos de la conexión y de las herramientas tecnológicas y de los accesos, pero también del conocimiento frente a eso. Luego entonces establecer una comunicación directa con estudiantes, con familias y rápidamente esa conexión, siento yo, no fue para decir cómo estamos todos, cómo estamos viendo esto, nos estamos acompañando, no, la comunicación y el afán fue para generar una serie de actividades que primero respondieran a la productividad nuestra como educadores y educadoras, a las instituciones educativas como responsables de esa función y luego de la función de educar y luego a los y las estudiantes que no se les podía dejar quietos y quietas, ¿no? Entonces hubo una reacción inmediata en ese sentido. Bueno, frente a esto, pues entonces se nos viene encima, digamos, ese baldado de agua fría en el que lo que vamos viendo es que no hay posibilidades de conexión, es que no, decir, las familias no tienen los recursos económicos ni las disposiciones tecnológicas que nosotros estábamos esperando que tuvieran, nosotros y nosotras mismas con dificultades en nuestras familias, o bueno, en nuestras casas, digamos, para tener acceso a los medios. Y entonces, como decía Marta, ¿no? Rápidamente entonces las redes sociales se convierten pues como en el punto de acceso, en el punto de contacto con los estudiantes y las estudiantes, y ahí empezamos a operar, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo que pude notar o que la experiencia deja notar en ese sentido? Pues dos cosas. La primera es que sí, efectivamente hay una disposición de los maestros y las maestras como responsables en la escuela de no dejar perder, de tirar el hilo, digamos, y no dejar perder la conexión y la comunicación. Yo insisto que en eso hemos sido como muy hábiles en procurar las conexiones de la manera en que sea posible. Digamos que la discusión yo la siento es en el para qué, el para qué de esa comunicación permanente y esa conexión. Y bueno, lo otro que hemos venido planteando es lo que refleja esto, o bueno, lo que muestra a través de un gran reflector que podemos decir que es la pandemia, es toda este contexto de profunda desigualdad en el que estamos, que no es, digamos, no tiene que ver solamente con un acceso a la tecnología, no tiene que ver solamente con un acceso al capital económico, sino también
y de manera muy preocupante una desigualdad en torno al acceso al capital cultural. Esta situación yo creo que nos llevó a pensar nuevamente, porque a veces se nos olvida como con mucha frecuencia, que la escuela sucede más allá de ella misma, es decir, que lo que pasa por fuera de la escuela es fundamental para poder, digamos, desarrollar los procesos al interior de la escuela, ¿no? Entonces, como que a veces se nos olvida el contexto de las familias, de los territorios, las mismas crisis sociales por las que estamos pasando, y como que nos encerramos en la escuela y lo que pasa allí es una cosa y lo que pasa afuera es otra, y esto nos recuerda que definitivamente hay una conexión profunda entre una cosa y otra, ¿no? El segundo momento es como el presente de la reacción, ¿no? Entonces, esa reacción tan inmediata, yo no quiero decir con eso que haya sido una reacción ligera, pues no necesariamente. De pronto algunas instituciones, algunos maestros, algunas maestras reaccionaron, digamos, de una manera pertinente. Bueno, sí puede haber una forma pertinente de actuar frente a una situación como estas, pero bueno, digamos que luego viene entonces el presente de la reacción, y eso, digamos, está contenido como por varias cosas. La primera es que logrado un porcentaje de conexión, entonces se emprenden como las tareas, ¿no? La primera tarea es la elaboración de actividades, que supone que los maestros y las maestras nos dispongamos a crear una serie de tareas justamente para enviárselas a los chicos y a las chicas, y que ellos y ellas nos respondan a nosotros. El tema aquí es que ligeramente, ahí sí, creo yo, empezamos a botar actividades en el sentido de tenerlos ocupados y de facilitar no una retroalimentación, una verificación y un control nuestro frente al uso del tiempo productivo con los y las estudiantes. Luego entonces en las instituciones empezamos digamos, a establecer unos patrones de acción al interior digamos, de las instituciones. Entonces a eso me refiero, instituciones donde los rectores y rectoras empezaron a votar las líneas y las directrices, instituciones donde nos jugamos el papel del gobierno escolar, y entonces exigimos la presencia permanente del gobierno escolar en la toma de decisiones y en la comprensión de las circunstancias y en la definición y delimitación de las formas de acción y las formas de contención que íbamos a llevar a cabo. Y bueno, luego entonces a partir de eso como empezar a remar en la contingencia, ¿no? Y yo creo que en ese remar la contingencia suceden, por lo menos yo lo veo o lo he percibido desde la institución en la que yo estoy, y también desde las conversaciones que tenemos con otros y otras compañeras de otros espacios escolares, es que digamos, emprende una simulación de normalidad, ¿no? Entonces, creemos pensar que la escuela entonces ahora está sucediendo en una modalidad de educación virtual, craso error, porque no estamos haciendo educación virtual, si acaso estamos haciendo educación remota, y con toda la precariedad que está significando esa educación en las condiciones de un país como este, pero pues además en América Latina, ¿no? Y en muchos, digamos que en el mundo del capitalismo, pues la desigualdad es el pan de cada día. Luego, digamos, esta situación desigual, pues es un reflejo mundial, ¿no? Donde sucede esto. En esa simulación de la normalidad nosotros pasamos por desconocer el contexto de aprendizaje en el que hoy potencialmente podría estar sucediendo el aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto, la escuela no es el único lugar donde se aprende, es más, quienes leemos críticamente la escuela sabemos que aún nos falta mucho en la escuela por generar procesos de aprendizaje verdaderos. Sí es cierto que por lo menos la escuela tiene unas condiciones básicas para generar ciertos aprendizajes, cosa que no sucede en las familias y en las casas. Bueno, hay que decir, ¿no? También nos hemos quedado atrás en la exploración de qué puede haber fuera de la escuela que pueda conectarse con los aprendizajes que se dan allí.
El problema aquí radica es que en las casas y en las familias puede haber potencialmente un escenario de aprendizaje, pero en condiciones como estas, ese escenario potencial de aprendizaje es difícil, digamos, de configurar, porque es que nosotros estamos ante comunidades, luego ante familias, donde en esta situación particular se exacerban las condiciones, por ejemplo, de hacinamiento, las condiciones de pobreza, las condiciones de precariedad y las condiciones de violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, que como sabemos está sucediendo, ¿no? Pero además se sumaron otros problemas, como son el desempleo, el hambre y toda la incertidumbre misma que genera esta situación, que desemboca en familias colapsadas emocional, mental, económica, psicológicamente, y en estudiantes, que eso es una lectura que hemos venido haciendo a partir de las mismas propuestas de trabajo que les hemos hecho a ellos y ellas, estudiantes sumidos en unas situaciones de angustia, de soledad, depresión, que fácilmente y de manera muy ligera se están obviando en la escena formativa de la escuela hoy otra vez en plena circunstancia como esta. Incluso a los mismos maestros y maestras, digamos, todo el tiempo hay un ruido con relación a la idea de estar haciendo, de tener que estar respondiendo, de creer que el tiempo que estamos en la casa, entonces, quienes podemos estar en la casa, que implica como que nos tenemos que sentir culpables de poder hacerlo, ¿no? O de tener, digamos, unas condiciones mínimas para poder hacerlo. Y eso también desborda emocionalmente todas nuestras posibilidades. Luego tenemos compañeros y compañeras colapsadas. Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que la misma situación no podemos desconocer que así como tiene digamos, un matiz, bueno, un matiz no, tiene el carácter de ser un problema de clase, también es un problema de género, porque como lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, el tema del cuidado se puso aquí en la escena de la discusión, y ese cuidado nuevamente sigue siendo una tarea y una responsabilidad de las mujeres. Entonces, las escuelas de hoy tenemos a las compañeras colapsadas atendiendo sus hijos, sus hijas, atendiendo sus familias, sus compañeros, y atendiendo sus trabajos, las que pueden estar en teletrabajo, las que no saliendo a buscar, y además, digamos, en el caso de las maestras, pues atendiendo esas actividades escolares, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una situación que a mí me ha cuestionado mucho, y que yo quisiera que se pusiera más de manifiesto, y es que a esto hay que darle tiempo para procesarlo, para llorarlo, para vivirlo, porque es que lo otro que yo siento también es que pululan estos discursos de superación personal y de actitud positiva, en el que entonces no tenemos derecho a estar tristes, no tenemos derecho a sentir que esto nos está golpeando tanto a nosotros como educadores y educadoras, como a los chicos y a las chicas, y entonces nos desconocemos mutuamente y vamos entonces en el imperativo de la productividad, y ahí nos chocamos, ahí colapsamos, y ahí no damos tiempo también para la reflexión que es necesaria. En bachillerato, en secundaria, yo creo que tenemos un problema, que creo que en primaria también, ¿no? Pero digamos que se siente con mayor acento en la secundaria, porque se esperaría que no fuera así. Y es que nosotros no hemos avanzado en prácticas de autonomía, en disciplinas de trabajo autónomas, y mucho menos en procesos de autoaprendizaje. Luego, es muy difícil que los y las estudiantes puedan avanzar en sus procesos de conocimiento al margen del acompañamiento nuestro. Insisto yo, no porque el aprendizaje no pueda suceder sin la necesidad de una escuela y de un maestro,
pero en la condición de escuela, la escuela como forma que hoy tenemos nosotros y en la que actuamos, en la que agenciamos, pues efectivamente es una escuela que necesita, nos necesita a nosotros y necesita a unos estudiantes y a unas estudiantes en unas condiciones particulares. Y aquí se viene un tema, otro tema grave, creo yo que se pierde de vista y se sigue insistiendo en esto de manera recurrente, y yo creo, temo, pero presiento que se va a seguir dando de manera mucho más incisiva, digamos, y es que se limita la reflexión sobre la dificultad en medio de la cuarentena a que los y las estudiantes tengan o no tengan la herramienta tecnológica, tengan el computador, tengan celular y tengan conexión. Digamos que como que el problema aquí frente a los aprendizajes y al proceso educativo está limitado a que haya acceso a eso. Y se omite que hay unas disposiciones necesarias que en este momento es probable que no las tengamos, y especialmente que no las tengan ellos y ellas, como lo hemos podido notar quienes estamos en el proceso a distancia con los chicos y las chicas. Y es que no hay unas disposiciones mentales, intelectuales y emocionales fundamentales para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, pueda que el chico y la chica tengan finalmente resuelto su problema de conexión, su problema del dispositivo tecnológico, pero no entienden lo que el mensaje que les estamos dando en torno al conocimiento, no entienden la instrucción, empezando por ahí, no la entendemos muchas veces nosotros, y luego ellos y ellas se les suma otra dificultad, y es que no tienen en sus casas quien pueda acompañar esos procesos. Porque como decía antes, hace un momento, el problema aquí no es solamente de acceso al capital económico, sino de acceso al capital cultural. Entonces, ¿quiénes son las familias? ¿Quiénes son los padres y las madres? Padres cuando hay, que un gran porcentaje de nuestras familias además son madres solteras que llevan cabeza de familia, pues que llevan a sus espaldas toda la responsabilidad de sus familias. Son mujeres que escasamente tienen la secundaria, muy reducido ese número. Luego, ¿quién puede tener la posibilidad de acompañar en términos, digamos, de conocimientos los procesos que emprenden los estudiantes solos y solas? Entonces, yo he insistido, por lo menos en la institución donde yo trabajo, en las discusiones que hemos podido avanzar en el consejo académico, es en que decir que el único problema que tenemos en este momento es que los estudiantes tengan un computador o tengan acceso a internet, es como decir que el único problema por el que no aprenden cuando están en la escuela es porque no llevaron el cuaderno o no tienen un lapicero. Entonces, el asunto no puede reducirse a un problema de alcance de los dispositivos, sino que digamos, tiene que ver con otras disposiciones mucho más trascendentales, digo yo, más profundas, que no se están teniendo en cuenta. Y digo yo que además no se están teniendo en cuenta y se pueden profundizar ahorita, porque como que más pasan los días, entonces en la escuela pasa, ojalá no esté pasando en la vida nuestra, como que en el afán de intentar, digamos, mantenernos a flote en esta situación, aprendiendo a estar en medio de esto, pues entonces también nos vamos habituando y vamos intentando normalizar las cosas, y de un momento a otro como decir que no está pasando nada. Y eso en la escuela es muy fácil que pase, que rápidamente cojamos el control y nos habituemos que lo importante es eso, que tengamos el control de la situación. Eso no implica que desconozcamos, pues, en otro sentido, que han surgido también apuestas de diverso calibre en la escuela, ¿no? Una es la que hablaba Marta, que en medio de todo, pues también nos hemos, bueno, digamos que aquí yo siento que hay una revelación importante, y es que la escuela es importante, y esta situación lo que nos deja ver es que la escuela es un lugar que, por lo menos para los sectores populares, sigue siendo un lugar importante, y que por ahora tenemos que seguirla repensando, reflexionando, elaborando, reconfigurando, pero
pero que la escuela es fundamental, porque fíjense que parte del problema, digamos, de hambre, lo estaba resolviendo la escuela, ¿no? Y aquí, pues eso ha quedado en evidencia. Entonces, digamos que en eso maestros y maestras hemos tomado la iniciativa de muchas maneras y de diversas formas de generar procesos, digamos, de organización para poder solidarizarnos con las familias con las que trabajamos. Yo en eso creo que es muy importante esa extensión de la solidaridad, pero también me preocupa una cosa y yo creo que hay que decirla, ¿no? Y es que no podemos caer en la trampa de la caridad. Y yo creo que es responsabilidad de maestros y maestras, sobre todo, insisto yo, quienes nos pensamos desde estas miradas críticas, dejar claro que no estamos haciendo obras de caridad, que todo proceso que generemos que intente dar solución y mitigar un poco la irresponsabilidad estatal, no nos puede convertir digamos, no nos puede conducir a relaciones verticales en las que entonces estamos dando el pedacito que nos sobra, sino que todo el tiempo insistamos en que lo que estamos haciendo es tejer solidariamente lazos y construir sobre la necesidad, digamos, la intencionalidad de profundizar en la organización social. Eso es muy importante, creo yo, porque luego entonces estamos cayendo en la idea que los profesores estamos ayudando y dando la migaja del salario, y yo creo que la insistencia aquí tiene que ser que como trabajadores y trabajadoras también nos solidarizamos con esos otros trabajadores y trabajadoras, y por eso tenemos que estar, digamos, construyendo esos lazos de solidaridad. Y la otra apuesta que se ha dado, creo yo, importante, pero que todavía falta muchísimo por avanzarla, es el reto de producir trabajos pedagógicos desde la interdisciplinariedad, ¿no? Siento yo que esa es una intención, pero que se ha dado con una voluntad medias, que todavía nos falta mucho a los maestros y maestras avanzar en la idea de que el conocimiento, como la realidad no es fragmentada, el conocimiento no podemos seguirlo fragmentando, luego hay que complejizar esa realidad y también el saber en un todo que nos permita mirar de manera más amplia, ¿no? Creo yo que por ahí voy dejando como ese balance inicial, a modo como lo planteaba Marta. Bueno, muchas gracias, Ana María. General, pero nos están dando, estaba diciendo que ustedes dicen que es como un ámbito general y en realidad nos están dando muchísima información y para reflexionar sobre muchas cosas que abarcan la educación, y eso se los agradezco muchísimo. A todos los que están viendo el video, pendiente de los comentarios que están dejando en el vivo para hacerle las preguntas a las compañeras. Iniciamos con la pregunta de Daniel, que dice: ¿cuáles son las exigencias que le hacen los y las profes al gobierno nacional y las estrategias de movilización? ¿Cómo podemos solidarizarnos con su lucha? Cualquiera de las dos o las dos sería. Bueno, pues primero que todo, agradecerle a la persona, al compañero que formula esta inquietud, porque sí es importante y creo que en eso que, que esta lucha es como solo de quienes pertenecemos al magisterio. Y al no hacerla en conjunto, en colectivo, pues con las familias, con las comunidades, con la ciudadanía, no, pues no se empodera y no se acerca a, como decía anteriormente, a los territorios de la manera que consideramos debe hacerse. ¿Cuáles son las exigencias básicas en estos momentos?
como les había hablado hace un rato, el tema de la renta básica. ¿En qué consiste la renta básica? Consiste en que a todas las familias que están pasando por una condición compleja, pero especialmente familias de estrato 1, 2 e inclusive 3, en Ciudad Bolívar hay estrato 3, ¿sí? O en otros sectores, para no hacer como el cliché de ciertos sectores de la ciudad, tengan un mínimo vital que les garantice una tranquilidad para lo básico que es la comida, el arriendo y los servicios. Hace unos años había una frase que decía: pueblo con hambre no lucha, ni estudia, ni puede parar la violencia intrafamiliar, porque también hablando con compañeras orientadoras, nos cuentan mucho cómo se ha disparado la violencia producto de la desesperación, producto de hombres que no estaban acostumbrados a estar con su familia y estar todo el día en el encierro y sin con qué poder sobrevivir. Pues eso hace que no es una justificación ni mucho menos, pero son las razones por las cuales se ha venido disparando la violencia. Entonces, uno es el tema de la renta básica ya, no en 2, 3 meses o mirando a ver cómo resulta o si logran vender toda la idea que se tiene de que somos un país echado para adelante y nada nos va a quedar grande, ¿no? Ya que se requiere esa acción de la renta básica. Lo otro es el tema de la conectividad, que si bien lo decía Ana María, decir que se tiene un computador no es garantía, pero sí nos permite otras posibilidades de acceso con los estudiantes y las estudiantes, con los niños y las niñas. Entonces, conectividad en términos de equipos. Sé que en una conversación con el sindicato y la Secretaría de Educación, la secretaria manifestaba que no había recursos para equipos. Entonces se le planteaba mínimo, pues otras alternativas. Y bueno, frente a eso, el 29 de junio la Secretaría de Educación propone una donatón, pero lamentablemente uno conociendo también los trámites burocráticos de aquí a que lleguen los elementos a los colegios, no creo que sea antes de septiembre. Entonces, renta básica, conectividad frente a equipos y frente a acceso a Internet. Para eso también algunos de los colectivos, entre ellos del que yo hago parte, es Maestros y Maestras Contracorriente, está en una apuesta de que se haga una tutelatón donde se exija la conectividad a los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá. Lo otro es que en dado caso que se dé el retorno, que de acuerdo al Ministerio de Educación el lineamiento estaba para 1 de agosto, pero ya la Secretaría de Educación dijo que para agosto en el caso de Bogotá no va a suceder, que también hay que entender que las luchas deben ser nacionales porque no podemos estar siempre con la garantía que tenemos Bogotá, por ejemplo, sino son las condiciones de país, de los maestros y las maestras del país, pero un retorno que se dé bajo las condiciones necesarias. Y no en el cuento de que bajo las medidas de bioseguridad, porque es que un tapaboca no es un retorno con las medidas necesarias, ¿sí? Es tener agua, es tener jabón, es tener la posibilidad de que al niño no lo tengamos que estar, a las niñas no las tengamos que estar restringiendo todo el tiempo, porque es que miren el escenario que se nos pinta al volver, no se pueden tocar, no pueden jugar juntos, deben estar a 2 metros los pupitres. Entonces, lo emocional, donde no lo vamos a construir, sino al contrario. La idea que se va a llevar, con la que va a crecer nuestros niños y niñas de las instituciones públicas y privadas, es tocar al otro es un problema, porque no va a diferenciar el momento histórico, o sea, no va a diferenciar que es que tenemos un problema de pandemia y por eso tenemos que tomar esas medidas. Lo va a ver es como que estar con el otro no es bueno, me hace mal, me hace daño, no todos podemos estar todos los días ahí, y eso también, ¿cuál va a ser el impacto que va a generar en la construcción afectiva y en la relación con la escuela de los niños y las niñas? Lo otro es la defensa de la vida, y nosotros solamente, yo tengo una niña de 8 años diabética,
y tenemos compañeros con enfermedades preexistentes, compañeras que tienen 3, 4 hijos, que tendrían también que dejarlos solos como les ha tocado a muchas familias. Tenemos mamás, ¿cierto? Que son mujeres adultas mayores. Entonces, cuando hablamos de la defensa de la vida, también hablamos de la vida, pues, desde la bioética, lo biológico, ¿no? Perseverar, pues, que las personas que están a nuestro alrededor y nosotras y nosotros mismos también estemos bien. Creo que no, las exigencias puede ser que no estén a la altura de la necesidad, ¿sí? Pero pues en ese camino creo que hay que reforzar la acción en este tiempo, en la forma como se deben hacer las exigencias y la claridad de cuáles son esas exigencias. El Ministerio de Educación dice: los niños y las niñas vuelven con un consentimiento firmado de parte de los padres de familia donde se comprometen o donde aceptan el regreso a la escuela. Esto es una del Ministerio de Educación decir: yo me firmó, asuma. O sea, yo, si pasa algo con sus hijos, si pasa algo con los maestros, usted firmó un consentimiento. Y esas encuestas que vienen circulando no son gratuitas, tienen una razón de ser, y es la protección primero de la institución por encima de la defensa de la vida, ¿sí? Entonces, por eso no estamos de acuerdo con que se firmen consentimientos de ninguna índole de parte de los padres y madres y cuidadores de los niños y niñas sobre el retorno. Para nosotros también, el COVID no va a ser considerada una enfermedad laboral. Nosotros somos primeros respondientes. Eso quiere decir que los primeros responsables ante un problema de salud, un accidente, la situación que sea. Creo que Marta Dora se nos fue por un momento. Mientras regresa, acá tengo otra pregunta de Juan José que dice a las compañeras: Ana, en este caso que estás tú, mientras regresa Marta y nos cuenta ella qué piensa, ¿cómo es la situación de los estudiantes migrantes en este momento? Pues a ver, yo creo que es que el problema de la migración es un problema más allá de la contingencia actual, ¿no? Digamos que lo hemos venido repitiendo en diferentes momentos. El problema no es ser migrante, el problema es ser pobre, ¿no? Luego, para los estudiantes y las estudiantes en esta condición, pues la cosa se complejiza mucho más. Pero digamos, digo yo, se complejiza tanto como se nos complejiza en los sectores populares y en las familias, digamos, donde se nota con más acento todas las condiciones de precariedad a la que nos somete este sistema de miseria, ¿no? Claro, digamos que hay una situación y es que muchos y muchas de las familias, bueno, más bien muchas de las familias que están, digamos aquí en Colombia especialmente, venidas de Venezuela, por ejemplo, que es un caso particular, pues están queriendo retornar a su país, ¿no? Eso implica que los chicos y las chicas, por ejemplo, que han estado digamos, vinculados y vinculadas a las escuelas,
pues están siendo, digamos, sometidos a ese regreso nuevamente, y eso, digamos, genera esta diáspora otra vez, la gente intentando volver, pero luego vuelve a generar este movimiento, esta remoción, esta descolocación, digamos, de los chicos y las chicas de aquí, de donde han podido de algún modo ubicarse, no del todo, porque yo siento que por más que en las escuelas se haya hecho un esfuerzo, sobre todo, yo no creo que hayan sido esfuerzos, digamos, institucionales, han sido esfuerzos de personas, es decir, maestros y maestras en las escuelas haciendo sus mejores esfuerzos por recibir, acoger y contener, digamos, la situación de dificultad de estos chicos y estas chicas como de todo el resto. Entonces, digamos que no logra consolidarse ese proceso de acogida, y nuevamente tienen que desplazarse intentando buscar otra salida, porque claramente el gobierno colombiano no le está dando salida, no le está dando respuesta a su propio pueblo, pues menos se lo va a dar a quienes vienen, digamos, buscando posibilidades de alternativa. Yo creo que frente a la pregunta anterior que hacían, precisamente nuestra gran exigencia debería ser una respuesta integral del gobierno a la altura de la crisis en la que estamos. Claro, el problema es que cuando uno se pone a ver qué tipo de crisis es, esto no es una crisis sanitaria, esto es una crisis del sistema capitalista colapsado que nos pone a colapsar a todos y que nos hará pagar a todos además las consecuencias de esto, porque luego una cosa es la emergencia por la pandemia, pero otra cosa es lo que se está moviendo en torno a esto, que no nos deja posibilidad de maniobra de ninguna clase, y sí, por el contrario, nos responsabiliza de las consecuencias económicas, sociales, políticas que digamos, trae esta misma situación, ¿no? Entonces, una de las exigencias es la garantía que la hemos venido peleando antes de la pandemia, y es la garantía absoluta del derecho a la educación, como de todos los derechos fundamentales, pero en este caso el derecho a la educación. Y eso tiene que incluir a los chicos y las chicas migrantes, tiene que incluir a toda la población, y tiene que, digamos, dar respuesta a unos mínimos en estos momentos de urgencia y de precariedad en los que estamos. Yo escuchaba en días anteriores, por ejemplo, que en Argentina el gobierno, el ministerio garantiza la conectividad a los estudiantes y a los estudiantes de las escuelas a través de las tarjetas estas sí, tarjetas recargadas con la conectividad. Aquí eso es impensable. Hay una pregunta, por ejemplo, y es, bueno, los maestros, si nos toca volver en medio de la circunstancia de la emergencia, habrán maestros y maestras que no puedan volver porque son, como lo decía Marta, compañeros y compañeras de alto riesgo, digamos, en términos de la posibilidad de contagio del virus y de las afectaciones que puedan tener en su salud. Y entonces esas plazas, ¿qué va a pasar con eso, cierto? Entonces, a los que sí tengamos que volver, entonces otra vez se nos va a concentrar todo el trabajo. Vamos a estar entonces repartidos en esta idea de un trabajo en casa, un trabajo en la escuela. Bueno, digamos, aquí se puede venir un escenario bastante más complejo que el que estamos viviendo, porque se nos va a exigir dar respuesta en medio de una falta de recursos y una falta de garantías necesarias para poder volver. A mí la preocupación que me asalta es que todo se está volviendo una donatón, y dónde están los recursos de la educación, ¿no? En este caso. No se puede permitir pues que entonces hagamos una gran donatón para poderles dar las tarjetas a los niños, sino que efectivamente se garantice conectividad a partir de los recursos que debe disponer el Estado para garantizar el derecho a la educación. Y entonces yo creo que en eso pues debemos considerar que quienes han estado aquí, volviendo al asunto, quienes son migrantes, pues entonces deben ser cobijados por esa respuesta integral que debemos exigirle al Estado colombiano como respuesta, insisto yo, a
grave crisis en la que estamos y que se profundizará con el paso de los días. Eso todos y todas yo creo que lo tenemos absolutamente claro, que lo que se viene en términos de la crisis social y económica puede ser incluso peor de lo que hemos ya visto. Gracias, Ana María, por responder esta pregunta. Ya regresó Marta, entonces quedé con ella en que iba a continuar, iba a decir la última idea en donde se cortó y de paso también responder un poco cómo ve ella la situación de los migrantes actualmente en la escuela. Entonces, adelante, Marta. Bien, sí, pues disculpen, pero a veces, imagínense si a nosotros que nos toca siempre tener la tecnología nos falla de ahí para allá, ¿cómo será la situación de las personas que están sometidas a una recarga de 2.000 pesos? Sí, yo quería también agregar que una de nuestras exigencias es que los estudiantes sean efectivamente tenidos en cuenta como sujetos y sujetas de derecho, ¿sí? En el sentido que, como lo comentaba ahorita Ana María, pues que se entienda que a ellos no se les está dando nada más allá de lo que efectivamente les corresponde en un estado donde se deben garantizar todos los elementos necesarios para el cumplimiento de una vida digna, entre ellas pues el derecho a la educación. Entonces, al ser ellos también sujetos y sujetas de derecho, pues ser consultados, especialmente los estudiantes de secundaria, porque también acordémonos que hay estudiantes de nocturna y de fines de semana, o sea, también tenemos adultos aquí participando en el proceso como estudiantes. Entonces, cuando a ellos no se les toma en cuenta que son ellos y ellas quienes deben también tomar decisiones alternativas y sentir, o más bien evidenciar sus sentires, pues tampoco estamos haciendo un proceso efectivo de educación popular trasladado a la escuela tradicional. Ana María decía algo y es la simulación de la normalidad, ¿no? O sea, pensar que vamos a volver cuando nos vacunen y aquí no pasó nada, pues no. Ahí hay que entrar entonces a revisar frente a las exigencias también de las que preguntaba el compañero anteriormente. Las exigencias que debemos tener es, ¿qué espera el sistema de nosotros cuando volvamos? ¿Qué esperan las familias cuando volvamos? Y nosotros y nosotras, las docentes, ¿cuál va a ser la postura que vamos a tomar? Porque si volvemos siendo los mismos, simplemente acordándonos anecdóticamente de todo lo que vivimos, y ay, tan chistoso cuando fulanito no mandaba nada y menganita no se podía conectar, o cuando se... No, o sea, si esto no trasciende la anécdota, si esto no trasciende la lagrimita escurriendo diciendo qué triste que está esto, pues políticamente no hemos abonado nada de esta historia. Y ese creo que es uno como yo decía, hay que recoger y revisar qué es lo que ha generado y qué es lo que ha dejado este momento histórico, y para mirar cómo se transforma. Porque es que si no revisamos para transformar, pues simplemente estamos viviendo el momento y esperando a que pase. Creo que una ganancia que tenemos quienes hemos sido educadoras y educadoras populares, y de paso quiero aprovechar, como dicen los deportistas, aprovechar el espacio pues para enviar un saludo bien fraterno a las compañeras y compañeros del proceso del cual Ana María y yo hacemos parte, que es de PEICSA, que ha sido nuestra gran escuela de lucha, de fraternidad, de reconocimiento y de formación, para que hoy en día la mayoría de los que estamos en el colectivo, que arrancamos como educadoras y educadores populares, hoy estamos también en el sector oficial. Tenemos esa oportunidad de trasladar la experiencia de la educación popular a la escuela tradicional.
Entonces, saludos a los peixianos con todo el afecto. Y somos llamados finalmente, quiero decir, dentro de las cosas que debemos exigir, a los maestros otra vez debemos tomar ese papel de ser tejedores, ¿no? De articular tejido social, contexto y experiencia, práctica cotidiana con procesos educativos, con mallas curriculares, con contenidos, para que ese proceso de recuperación que va a venir, que va a ser muy doloroso y va a ser muy complejo, sea un poco más llevadero. Frente al tema de los y las estudiantes migrantes, nosotros tenemos una alta población de migrantes y podría decir que a esas alturas el 50% de esa población ha retornado a su tierra, ¿sí? Y no en las mejores condiciones. Yo he tenido compañeras muy afectadas del Colegio Villamar, porque intentamos hacer seguimiento al retorno y están algunos varados en Bucaramanga, están algunos varados en Cúcuta, no han podido pasar la frontera. Entonces imaginémonos, o sea, lo que fue tener que salir, estar como parias, porque no son de acá, no son de allá, no, la frontera se cierra para sus posibilidades y eso es un tema muy doloroso, es un tema muy doloroso y que desafortunadamente nosotros tampoco nos hemos preparado como corresponde para hacer una inclusión de la realidad de y los estudiantes y las familias venezolanas en este caso particular. Ahí se está proyectando una imagen de lo que se está esperando que hagamos en la tutelatón, ¿cierto? Desde nuestros sindicatos de la ADE, donde se puede en la página de la ADE solicitar el formato de tutela para que, bueno, este es un poco para los derechos de los y las trabajadoras, o sea, nosotros los docentes, las docentes, pero también hay otro escenario que es para los estudiantes, para la exigencia de equipos y conectividad, que si bien es cierto, vuelvo y digo, la Secretaría de Educación dice, pues esperemos a ver qué nos donan, pues es un derecho que debería en ese momento ser contemplado de manera, o sea, que los estudiantes tienen el regreso el día 13 de julio, que del 13 al 24 de julio estemos entregando tablets, computadores, conectividad, que se abran las bandas de los colegios para que lleguen a los barrios. Esas son las cosas que nosotros estamos pidiendo. O sea, el hecho del Wi-Fi, todos los colegios en esos momentos tienen Wi-Fi, ¿cierto? Pero como están con clave, con contraseña, no se puede acceder. Estamos diciendo liberen esas contraseñas y que la gente, los estudiantes puedan llegar a sus casas. Claro, el radio no va a ser muy amplio, pero yo sé que también hay tecnologías para repetir las señales en los sectores que se podrían llegar. Pues pensaría que eso es como por ahora lo que tengo para decir, y me faltaba decir de las exigencias a las que creemos importante que todos los compañeros y compañeras de los procesos de educación popular pues se solidaricen y se activen frente a esta situación. Gracias, Marta, por terminar la idea y también por comentar acerca de la situación de los estudiantes migrantes. Sobre todo, gracias por compartir lo de la Gran Tutelatón. Creo que es una acción concreta para todos los que estamos cuestionándonos y pensándonos cómo hacer parte y cómo solidarizarnos con la lucha. Tengo otra pregunta también para las dos, para la que quiera responder o las dos en caso de que quieran, y es, ¿cómo imaginan el regreso a la escuela, así sea en el modelo de alternancia que está pensándose el ministerio y que creo que va a ser así? Bueno, por eso yo dejaba claro hace un momento, les contaba que para poder llegar a la alternancia, el Ministerio de Educación está pidiendo que
consentimientos firmados de parte de las familias. Esa es la primera situación a la que nosotros nos vamos a oponer. No vamos a permitir que nuestras familias firmen absolutamente nada, porque es como dejar un papel en blanco para que el Estado no asuma las responsabilidades que les corresponden. Para nosotras, las docentes, la alternancia es un abuso laboral también, porque nosotras yo puedo decir en mi caso particular que trabajo a 3 turnos. En la mañana, que es el horario que me correspondería porque soy docente de la jornada de la mañana. En la tarde, revisando todos los trabajos, las inquietudes, las situaciones que presentan los estudiantes. Y en la noche, el turno de las mamás trabajadoras. Y digo las mamás porque pues del 100% de cuidadores de nuestros niños y niñas son las mujeres, ¿no? Entonces, a las 7, 8 de la noche empiezan a llegar esas mamás y lo primero que me preguntan, profe, ¿le puedo escribir a esta hora? ¿Qué clase de maestros seríamos si en un momento como este le decimos, no, qué pena, pero es que esto ya no es mi horario laboral, no me corresponde? Entonces, el discurso se nos quedaría muy en la letra, o sea, la solidaridad, la ternura de los pueblos y la fraternidad, y etcétera, etcétera. Pero solamente funciona de 7 a 2. De ahí para allá su merced verá. Entonces imagínense ustedes el escenario que está pensado que van 10 estudiantes en promedio y los otros 25, en mi caso que tengo 35, soy directora del grupo de 35. Entonces, no es dejar 25 estudiantes sin educación, sino tengo entonces en el otro tiempo, creo que la propuesta también va un poco por ese lado, atender a los estudiantes que están desde la casa. Porque alguien dijo, que transmitir la jornada educativa, o sea, realmente quien piensa eso desde un escritorio no tiene ni la menor idea de cómo funciona eso en la cotidianidad de nuestras familias. Entonces se nos van a volver triples turnos, pero efectivos, es decir, 100% dedicados a esto. Claro, uno quiere y ama lo que está haciendo, pero yo tengo también una hija que requiere que yo le haga su comida, o sea, miremos que también somos mujeres trabajadoras, que requiere que yo le haga su comida, que requiere la compañía de su mamá, que requiere que también se le ayude en el tema de las tareas, que a veces también en las casas de los maestros y las maestras hay un solo computador y hay 3 hijos y ahora todos requieren el computador. Entonces la alternancia también desde el operativo es muy complejo, pero sobre todo vuelvo y lo menciono lo anterior, que va a construir la alternancia en el imaginario de los niños y las niñas, de que la escuela es un escenario de exclusión, de selectividad, donde pueden ir unos sí y otros no, donde porque no estamos todos, donde todo el tiempo se les va a estar negando absolutamente todo, donde nosotros vamos a estar más pendientes de las normas de bioseguridad para que no le pase nada a nadie. Y el proceso educativo ahí sí, cero. La construcción de conocimiento, cero. Entonces, nosotros por eso no estamos de acuerdo con ese modelo de alternancia. Consideramos que hasta que no existan efectivamente las condiciones para el retorno, o por lo menos en unas mejores condiciones, ni siquiera el modelo de alternancia lo contemplamos. Y esa es pues la exigencia a dar en este segundo semestre también, aparte de lo que les digo, renta básica, que es una lucha de colectivos como Plataforma Cerco, Maestros Contracorriente, como muchos de los colectivos de maestros que trabajan también de la mano con el sindicato. Y renta básica, conectividad, derecho y preservación de la vida y cuestiones de retorno dignas para los niños, las niñas y las maestras. Bueno, yo totalmente de acuerdo, recogida en la intervención de Marta. No estamos de acuerdo con la alternancia, no estamos de acuerdo con que, digamos, la solución y las alternativas a la crisis sea
botarnos a todos y a todas a la calle, tal como ya lo hicieron en esta primera oleada, donde mandaron a la gente a buscar las cosas en la calle en medio de la pandemia. Y ahora entonces nos mandarán a nosotros y a nosotras a lo mismo. Estamos de acuerdo en que tenemos que enfrentar, digamos, la situación en términos educativos, pedagógicos, que tenemos que generar soluciones, pero para eso necesitamos que hayan las garantías necesarias para poder retornar en caso de que lo hagamos en este segundo semestre o finalmente cuando lo vayamos a hacer. Porque yo creo que hay como tres situaciones, ¿no? Una cosa es cómo nosotros nos imaginamos el regreso, otra cosa es cómo debería ser ese regreso, que se parece mucho, y otra es cómo será ese regreso, ¿sí? También dependiendo los momentos en los que se vayan, dependiendo del momento en el que se vaya a dar la posibilidad de retorno a las escuelas. Y en eso pues hay varios asuntos. El primero, bueno, es como ya lo planteaba Marta, ¿no? Sobre la garantía de las condiciones mínimas para nosotros, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, pero también, digamos, las condiciones para las familias, porque es que a mí lo que me está preocupando es que, digamos, las familias nuestras, o bueno, no nuestras, mentira, las familias con las que nosotros trabajamos, tienen, digamos, unas condiciones particulares que ya todos conocemos, ¿no? De precariedad económica, hoy de desempleo, etcétera. Pero digamos que ya están volcadas a la calle buscando alternativas de empleo para poder solucionar el problema económico. Luego, otra vez los chicos y las chicas ya se están quedando solos y solas, entonces es muy probable que venga toda esta oleada de ya sabemos de qué sectores pidiendo que se vuelvan a abrir las guarderías, es decir, las escuelas. Y hay creo yo, dos lugares para dar respuesta a esa situación. Y un lugar de esos es una respuesta estructural. El problema es que se necesitan los recursos y la voluntad política para que podamos mantenernos aquí en esta situación, pero además para que podamos retornar con las garantías necesarias para hacerlo. Y luego el otro lugar son las agencias que podamos también hacer nosotros, ¿no? Yo creo que, yo imagino que si volvemos a la escuela, ya desde el lugar nuestro, no podemos volver, digamos, como en la misma tónica en la que hemos estado permanentemente. Yo creo que aquí se emerge, digamos, en medio de esta situación una necesidad y es conectar con la vida fundamentalmente, y eso nos implica que cuando retornemos a las escuelas, ojalá no, que tiene que ser con todas las garantías necesarias para ello, pues también nos dispongamos a construir unas reflexiones que puedan problematizar esto que ha pasado, ¿sí? Porque no podemos tampoco llegar a la escuela y como ya no sabemos bañar las manos, como ya sabemos mantener la distancia física, pues digamos que operemos en torno a eso que yo hablaba hace un rato de la productividad académica en este caso y para nosotros laboral, sino que podamos reconectar con una situación que pasó por nuestra condición humana y que definitivamente nos tocó, nos trastocó, que nos haya transformado o no, que nos haya hecho mejores personas o no, bueno, esa es otra discusión, pero claramente sí pasó por nuestras pieles, modificó nuestra manera de relacionarnos con todo, creo yo, y por tanto entonces en la escuela tienen que pasar esas reflexiones en el momento en que lleguemos. A mí me preocupa otra cosa y es que estamos, por ejemplo, a estas alturas ya donde vamos de la respuesta a la contingencia, es que en las escuelas ya estamos haciendo modificaciones a los currículos, pero yo me pregunto, o estamos viendo que esas modificaciones están situadas sobre todo en el tema de la evaluación, porque nuestra gran preocupación sigue siendo cómo tomamos el control del proceso de aprendizaje, cómo verificamos que lo estén haciendo, que no que estén aprendiendo, sino que estén haciendo lo que les estamos mandando y luego que
digamos, nosotros podamos tener control sobre esa respuesta que ellos y ellas, que los chicos y las chicas están dando. Entonces yo creo que un retorno a la escuela con todas las garantías necesarias es un regreso a construir una recuperación colectiva de esto que nos ha pasado a todo nivel. Y eso implica, creería yo, un tiempo para el sosiego porque nos toca volver a madurar, digamos, las circunstancias con mayor sensatez, porque esto ha tenido mucho de insensato también, todo lo que hemos venido haciendo por más de buenas voluntades que hayamos tenido. Luego tenemos que recordar que el aprendizaje y que los procesos de conocimiento tienen que pasar por nuestra vida, por los sujetos, por su realidad, y entonces ese regreso a la escuela tiene que recordarnos que hemos pasado por un estado de excepcionalidad y que en ese sentido esta concepción de distanciamiento social que se nos ha impregnado, pues no la podemos alimentar, porque una cosa es el distanciamiento físico como un ejercicio de cuidado entre nosotros y nosotras, pero otra cosa es pararnos en una idea de distanciarnos socialmente y entonces seguir alimentando, digamos, este derroche de individualismo en el que fácilmente podemos caer. Entonces yo creo que una de las cosas que deben pasar en el retorno es que no permitamos que nos dejen caer en la normalización de las situaciones, en creer que esto ya pasó y que tenemos es que mirar al futuro y que tenemos es que pensar en lo que viene. No, insisto yo, hay que profundizar en la conciencia de clase porque esto fue un asunto que pasó por nuestra condición de clase, pasó por nuestra condición de género, pasa por pensar esta idea de privilegio que estamos también teniendo nosotros y nosotras aquí. Luego, insisto yo que tiene que pasar por una recuperación colectiva que nos ayude a entender que lo que aprendemos, que lo que enseñamos, es un asunto que tiene una raíz profunda en nuestra propia vida y que por tanto debe restablecerse esa conexión con la vida tal como esta situación particular e inédita que nos ha tocado vivir a nosotros y a nosotras, pues nos ha puesto, digamos, en esa condición, pues de repensarnos esa conexión vital con todo, ¿no? Con la naturaleza, con nosotros, con los otros y con todo lo que nos constituye como seres humanos y todo lo que constituye, insisto, nuestra condición humana. Puesta en paréntesis y en interrogación en este momento de convulsión. Bueno, muchas gracias, Ana, por esa reflexión y por todas las reflexiones que hiciste, y también a Marta. Yo quería decirles a todos los asistentes que con esto se termina la tercera sesión de la Escuela de Nuevas Educadoras Populares de este año. También de parte de Marta va a dejar los flyers para circular lo de la tutelatón de conectividad, para que todos los que estamos en esto cuestionándonos sobre los retos de la educación apoyemos, compartamos, firmemos, etcétera, etcétera, para realmente hacer un cambio. Y yo quería agradecer de parte de la coordinadora y de todos los asistentes a Marta Doris y Ana María por esas reflexiones tan realistas, sentidas, vividas, que nos compartieron por este espacio. Creo que más que nada nos hacen trascender un poco, como decía Marta, del lamentarse, del dolor y de la emergencia, realmente la acción y realmente a cuestionarnos y a actuar en pro de las garantías de las que hablaba Ana y tú también, Marta, no solamente de los educadores, sino de los estudiantes. Entonces, de parte de la coordinadora, de mi parte y de todos los asistentes, muchísimas gracias por compartir las experiencias.
Gracias a ustedes, compañeras. Muchas gracias. La solidaridad, la ternura de los pueblos y pueblo Ustedes por la organizado vale por dos. invitación, gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Vale, gracias a ustedes. Chao.